El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. Muy bien, 7:28. Póngale ojo a esta entrevista. La va a hacer Silrat. Vamos a hablar sobre la revisión técnica vehicular, sobre la matriculación, las obligaciones que los propietarios de los vehículos tenemos que cumplir. Hubo una decisión hace 2 días adoptada por el Consejo Metropolitano de Quito que da cuenta de la suspensión de la revisión técnica vehicular del 2020 y esto ha generado una serie de dudas. ¿Qué pasa con la gente que ya pasó la revisión? ¿Qué pasa con la gente que pagó? ¿Qué va a pasar con la matriculación? Bueno, hablemos sobre lo que pasa a nivel de la revisión técnica vehicular y la matriculación en Quito. Silrat, por favor. Muchas gracias, Fabri. Así es, para abordar precisamente todos estos temas que son de interés para la ciudadanía, estamos ya con el ingeniero Francisco Arauz, él es director de fiscalización de la Agencia Metropolitana de Tránsito. Bienvenido, buenos días. Muchísimas gracias, muy amables por la invitación, a las órdenes. Muy buenos días con todos. Muy buenos días. Bueno, iniciamos preguntándole, se suspendió entonces por resolución del Consejo Metropolitano que se acuda a la revisión técnica vehicular para para todos los vehículos públicos. ¿Cuál es el alcance de esta suspensión? ¿Qué hay que hacer para matricular los carros? Cuéntenos, por favor. ¿Cómo no? Exactamente, como ustedes lo manifiestan, de acuerdo a las disposiciones dadas en las últimas resoluciones, pues lo que es transporte privado no va a tener matriculación, no va a tener que realizar la revisión técnica vehicular durante este periodo, durante este año. La Agencia Metropolitana de Tránsito ha presentado ya el calendario, la calendarización para poder realizar en estos 5 meses que nos faltan para terminar el año, para poder atender y cumplir con la disposición. Estamos esperando que sea aprobado por el ente rector, es decir, la Agencia Nacional de Tránsito aprobará este cronograma y oportunamente comunicaremos cómo se va a realizar con las placas, los horarios y las fechas. Pese a eso, nosotros estamos preparando todo lo necesario para poder atender la demanda que va a ser altísima. Hay que considerar que dentro de estos 5 meses se espera aproximadamente que tengamos más de 3.800 vehículos, 380.000 vehículos que deberían ser atendidos, y de igual manera los horarios y porcentajes que tenemos que cumplir, nosotros tendríamos que hacerlo extendidos los horarios. A ver, si me permite un poquito para ir paso a paso. Entonces, para los vehículos particulares, suspendida la revisión técnica vehicular, suspendida también el proceso de matriculación vehicular para este año. Sin embargo, estamos hablando ya del transporte público, que sí deberá acudir a realizar una vez el proceso de revisión técnica vehicular, y ya no 2 como estaba establecido anteriormente, antes de la pandemia. Será una revisión que se debe realizar en los próximos 5 meses. Correcto, pero hay que hacer una aclaración ahí. Lo que no vamos a tener para los vehículos privados es la revisión técnica vehicular. ¿Matriculación? La matriculación, sí, cuando tengamos ya todo, se abrirá la matriculación en línea. Se podrá hacer una matriculación sin que exista la necesidad de que usted haya pasado la revisión técnica vehicular, ¿sí? Y para las personas que ya hayan pagado o que tenían anteriormente en los primeros meses de la pandemia, ¿no es cierto?, febrero, marzo, tenían ya citas y habían tomado turnos, pues todo esto se les hará conocer a estos ciudadanos, porque dentro del correo y su cita que hicieron, nosotros les daremos la nueva calendarización. Pero recuerde, revisión técnica vehicular suspendida para el vehículo privado, ¿sí? Pero sí vamos a abrir la matriculación en línea sin necesidad de que tenga la matriculación. ¿Qué va a pasar con la revisión técnica vehicular? Perfecto, será únicamente virtual, sin necesidad de la revisión técnica, así se hará el proceso de matriculación. Ahora, ¿qué va a pasar con la gente que ya realizó el pago de la revisión técnica vehicular correspondiente al ejercicio 2020? Correcto, ese valor y ese pago nosotros lo vamos a pasar para el 2021. Es decir, ese valor usted ya lo va a tener cancelado para cuando se abra la revisión técnica vehicular.
que será en el 2021 para los vehículos privados. Entonces, está ya hecho el pago, el momento en que nosotros abramos y se empiece a hacer el proceso, pues ese valor, esa factura, ese pago, ya nosotros lo haremos válido para la nueva revisión que se haga. Ahora, ¿cómo van a realizar el tema? Según los informes que revisó el Consejo Metropolitano, hablaba de que solo hay 2 centros habilitados para realizar el proceso de revisión técnica vehicular en el caso del transporte público, que son el de Guamaní y el de Calderón. Estas 2 zonas son de alto riesgo de contagio. ¿Cómo van a hacer el proceso o qué otras alternativas tienen ya en este tema? Bueno, estamos trabajando justamente en ese tema. Una de las cosas muy importantes es, primero, la bioseguridad, primero, mantener la seguridad de todos por el tema del contagio. Entonces, se van a tomar todas las acciones necesarias para evitar tener un mayor contacto, tener una aglomeración en todos estos lugares. Segundo, efectivamente, teniendo los dos centros de revisión técnica vehicular, y a pesar de que podríamos extender los horarios, podría no llegar a poder atenderse a toda la demanda que se podría presentar. Entonces, estamos trabajando en ese tema para poder, nosotros vamos a extender horarios, vamos a trabajar todos los días de la semana y hacer todas las acciones que tengamos que hacer para poder atender la disposición. Y reiterarles, nosotros vamos a poner por este medio, con ustedes y con todos los medios de comunicación, dar las reglas claras para el momento en que empecemos a hacer la revisión técnica vehicular para el tema de la seguridad y el tema de el contagio, todas las medidas de seguridad que debamos tomar. Pero hasta el momento permanecen habilitados, o sea, serán los centros del de Guamaní y el de Calderón. No tienen otros lugares, siguen siendo únicamente estos 2 puntos donde se va a realizar el proceso. Inicialmente sí, tenemos un centro, pero se está trabajando en eso a ver si se alcanza a tener habilitado y poder dar una atención, pero eso, como digo, se está trabajando. Estamos corriendo respecto a ese tema, pero los 2 centros que usted los menciona son los que tenemos habilitados. ¿Y por qué solamente estos 2? ¿Qué tienen estos que no tengan los otros? ¿Por qué no se puede? El tema del transporte público, para el tema de los buses y lo demás, estos tienen varios elementos fundamentales, tienen las rampas para los buses, ¿sí? No todos los centros tienen las mismas rampas y elementos que se necesita para lo que es transportación pública. Transportación pública, estamos hablando de buses, ¿no es cierto? Todo el tipo de buses, furgonetas, etcétera. Entonces, sus elementos en los que entran ellos a hacer el soporte, la tecnología, los instrumentos y más que todo las fosas y demás son distintas a un vehículo liviano. Ahora, estamos hablando de alrededor de 380,000 vehículos que sí tendrán que realizar esta revisión técnica vehicular, transporte público específicamente. ¿Cómo ustedes están pensando en este cronograma que, según me explica, ya lo tienen preparado, ya lo tienen, ustedes presentan este cronograma? ¿Cómo más o menos se está verificando y se pensó en este cronograma, pensando además que son 5 meses los que van a tener, están prácticamente contra el tiempo y hay un universo bastante grande de vehículos que tendrán que realizar este proceso? Justamente lo que le indicaba, nosotros ya está listo, eso se ha presentado a nuestro ente rector, que es la Agencia Nacional de Tránsito, para que lo de la aprobación, eso para la semana que viene, en los primeros días estará listo y eso se pondrá en conocimiento a toda la ciudadanía. Aparte de eso, mi estimada y mis estimados oyentes, hay que considerar que hay hasta un incremento respecto a ese número de vehículos, porque hay que sumar que 8,600 vehículos fueron aprobadas como unidades de taxis, entonces hay un incremento más de vehículos que se tienen que someter a la revisión. ¿Cuál es el planteamiento? El primer planteamiento que tenemos es que hay que observar las medidas de seguridad. Tenemos que primero precautelar la vida, entonces todas las acciones que estamos preparando y haciendo, que se les pondrá en conocimiento con debida antelación, están enfocadas primero a eso, para evitar la acumulación, el ver cómo el mecanismo del ingreso y el manejo dentro del centro y las acciones tanto para nuestro público que llegará como el nuestro como
personal operativo en el lugar para que estemos mutuamente de alguna manera protegidos y buscar las mejores caminos, mecanismos y seguridades que debemos adoptar para no tener novedades respecto a los patios gravísimos. Si se llegara a tener algún tipo de contagio, inmediatamente se tendría que tomar acciones, ¿no es cierto?, distintas. Entonces hay que trabajar con ese tema. Lo primero, la seguridad de los ciudadanos y obviamente de todos los que vamos a trabajar en nosotros. Hablando de esta seguridad, ¿con cuánto personal cuentan ustedes para el proceso que está por realizarse? ¿Ya tienen también los equipos de bioseguridad completos para los trabajadores? Sí, o sea, los equipos lo tenemos, la Agencia Metropolitana de Tránsito ha trabajado y viene trabajando toda la pandemia, todo desde el inicio, y como ustedes saben, estamos en primera línea, entonces, como personal, todo el personal tiene todos los elementos necesarios, permanentemente estamos trabajando con ellos, dotándoles, reabasteciendo lo que se necesita y hacer. Y por supuesto, mantiene la Agencia Metropolitana de Tránsito, tiene los elementos necesarios para poder, de igual manera, tiene el personal para poder desarrollar las actividades. Ahora, ya para cerrar esta entrevista, quisiera conocer su criterio. Como Agencia Metropolitana de Tránsito, ¿era absolutamente necesario que se realice esta revisión técnica vehicular para el transporte público o se podía prescindir del proceso por este año considerando la emergencia sanitaria y la pandemia y no poner a correr también en estos 5 meses y que haya un riesgo también de aglomeración en los lugares y que pueda también haber un foco de contagios ahí? ¿Cuál es su criterio respecto al tema? Bueno, las autoridades lo han considerado que es fundamental y el punto que yo sí debería anotar, hay algo importante, la transportación pública hace el transporte de los ciudadanos. Ellos llevan personas, nos trasladan a todos los quiteños en este caso, entonces deben tener varias acciones de seguridad, no de bioseguridad, sino de su vehículo, ¿no es cierto? La revisión técnica vehicular siempre fue un elemento fundamental, el cual permitió que los índices de accidentabilidad inmediatamente bajen, porque había una preocupación, había un control respecto a este vehículo, y lo que más importante es que este vehículo transporta a las personas. Entonces, si un ciudadano se sube en un vehículo de transportación pública, sentía de alguna manera seguridad porque este vehículo había pasado una revisión. Desde ese punto de vista, es lógico de que las autoridades han visto de que es procedente por la seguridad de todos. Obviamente es importante anotar que tenemos que tomar todas las acciones, lo que hemos dicho respecto a la bioseguridad, a la pandemia y a cuidarnos todos, es algo fundamental. Ustedes que ya presentaron la recalendarización a la Agencia Nacional de Tránsito, ¿para cuándo esperan que ya se inicie el proceso? ¿Cuánto tiempo creen que pueda tardar la ANT en aprobar esta calendarización y que ya se inicie la revisión técnica vehicular para los transportes públicos? Entendemos que no habrá mayor demora. Como dije, para la próxima semana ya estará, seguramente ya se pronunciará la agencia y inmediatamente nosotros daremos todo el proceso de calendarización, protocolos de seguridad y cómo lo estaríamos trabajando para que también la ciudadanía pueda conocer a detalle, muy importante, cómo lo vamos a hacer. Algo que sí les puedo adelantar, hay que pensar en que son únicamente la persona que va a realizar la actividad, exclusivamente solo, el propietario no puede mandar otras personas. Cosas de esa naturaleza le puedo adelantar que se ha venido trabajando para tomar las medidas que tengamos que tomar para evitar cualquier tipo de contagio. Tenemos una pregunta recurrente de las personas que nos siguen por las redes sociales. ¿Qué va a pasar con las licencias que hay que renovar? ¿Nos podría, por favor, rápidamente solventar esta pregunta? Claro, la Agencia Nacional de Tránsito entendemos que ya está abriendo nuevamente el sistema en línea. Para que se puedan hacer las renovaciones de matrícula. Entonces les invito a los oyentes que por favor tomen en cuenta eso, ingresen a la página de la Agencia Nacional de Tránsito y se están tomando ya el tema de las licencias para que puedan hacer las renovaciones. Muchas gracias, le agradecemos, ingeniero Francisco Arauz.
por este diálogo, por esta entrevista. Estábamos hablando de todos los controles que se están realizando por el tema de la emergencia nacional, también la revisión de tránsito vehicular que se realizará para el transporte público. El transporte privado no tendrá que atravesar ni que realizar, únicamente la matriculación de su vehículo en línea. Entonces, le agradecemos mucho por este diálogo y por esta entrevista. Yo le agradezco muchísimo. No sé si me pueda permitir darles también un detalle muy importante. Como Agencia Metropolitana de Tránsito, queremos recordarles el tema de la ampliación del horario del paseo dominical de los días domingos. Y perdónenme que lo diga, pero es sumamente importante para los quiteños que conozcan, porque el horario terminaba normalmente a las 2 de la tarde los días domingos. Este domingo va a extenderse hasta las 6 de la tarde. Entonces, el pedido es a los quiteños que utilizamos las vías, estamos en la ciclopaseo, y los que no utilizan, consideren que el horario se va a extender para que no tengan dificultades o no pretendan ingresar a las áreas en las que son de la ciclorruta. Le agradezco, mil gracias por la entrevista, siempre a las órdenes. Muchas gracias. 7 de la mañana con 44 minutos en la primera hora.